Bien, amados hermanos, les saludamos en el amor de nuestro Señor Jesucristo, agradeciendo una vez más porque nos permite llegar hacia ustedes a través de esta plataforma y así poder compartir una palabra de fortaleza, una palabra de consuelo, una palabra de aliento a nuestros corazones. Agradezco a Dios, hoy me toca compartir con ustedes un tema maravilloso. Es un tema bastante importante para la vida de la iglesia, de los pastores. Y hoy nos toca estudiar, amados hermanos, este tema titulado La dirección del Espíritu Santo en el pastor. Repito el tema de hoy: la dirección del Espíritu Santo en el pastor. Si nos preguntamos qué tan difícil ha sido el caminar de la iglesia a lo largo de mucho tiempo, de muchos años, vamos a estar de acuerdo que no ha sido nada fácil que la iglesia se encamine hacia los propósitos y hacia la voluntad que Dios tiene para nosotros. Pero ¿quién ha llevado a la iglesia hacia la dirección que Dios quiere? ¿Quién ha sido el instrumento de Dios para conducir a su iglesia hacia sus propósitos y hacia sus planes? Indudablemente ha sido el Espíritu Santo, pero el instrumento que el Espíritu Santo ha usado para que la iglesia marche y para que la iglesia se encamine ha sido la vida de un pastor. Y por eso se vuelve muy interesante e importante hablar de este tema sobre la dirección del Espíritu Santo en el pastor. Porque si bien estamos de acuerdo, la vida de un miembro se vuelve más difícil cuando no entiende que su vida tiene que ser dirigida, guiada por el Espíritu Santo de Dios para cumplir sus propósitos y su voluntad. Mas sin embargo, la vida de un miembro, la vida de la iglesia, en ocasiones puede hacerse hasta caso omiso a lo que el Espíritu Santo esté dictando, a lo que el Espíritu Santo guíe o dirija a la vida de la iglesia, de los hermanos. Pero en el caso del pastor, el compromiso, la responsabilidad con nuestra relación con Dios es más fuerte, es diferente. En el caso de la vida del pastor, su compromiso en su relación con Dios es más serio. No puede hacer caso omiso a lo que Dios le dicte, a lo que Dios le dirija, a lo que el Espíritu Santo le guíe y le dirija. El pastor es el responsable en llevar a cabo las tareas que el Espíritu Santo demanda para la iglesia, que el Espíritu Santo guía para la iglesia. Y nosotros tenemos que entender que la iglesia se compara con un rebaño de ovejas. Y qué difícil es poder darnos cuenta, amados hermanos, que la vida del pastor no es fácil, porque el pastor tiene que dirigir, él es el responsable de todo un rebaño, ya sean pocas o muchas ovejas, él es el responsable de guiarlos, de dirigirlos, encaminarlos, protegerles. Entonces, la vida del pastor cada día se vuelve
con más responsabilidad y con más seriedad su relación con Dios. Hoy tenemos algunos puntos a tratar. Primero, rebaño o clientela. ¿Qué es la iglesia del Señor? La iglesia del Señor no ha dejado de ser un rebaño. Y la iglesia del Señor no ha dejado de ser el cuerpo místico de Cristo, lavado y comprado con su sangre preciosa. Que otros lo hayan tomado o se hayan aprovechado de la situación para hacer, como dice el apóstol Pedro, mercadería, negocio con las iglesias o las congregaciones. Pero un pastor no debe perder de vista, un pastor no debe de perder el sentido, su visión, el propósito por el cual Dios lo ha puesto en la congregación. El pastor no tiene que perder de vista la visión. El pastor no tiene que perder de vista el motivo por el cual fue llamado para dirigir a tal congregación en la cual está. Porque es un rebaño que necesita resguardo, cuidado. Es un rebaño que necesita ser dirigido por el Espíritu Santo, pero a través del instrumento de que es el pastor. Cristo es la cabeza de la iglesia. El Espíritu Santo es el consolador enviado a ella para cuidarla, consolarla, guiarla y sobre todo equiparla durante el caminar, durante la vivencia en este mundo. Los que pastorean la Grey son gentes designadas de parte de Dios y sobre todo gente equipadas o equipados por el Espíritu Santo para que sean gente responsables, para que sean gente que no pierdan el rumbo ni el sentido, el por qué fueron llamados para servir con responsabilidad a la Grey y al cuerpo de Cristo. Por eso podemos nosotros considerar el siguiente punto: Jehová es mi pastor. Él es quien definitivamente pastorea espiritualmente nuestras vidas. Él es quien espiritualmente suple nuestras necesidades. Él es quien espiritualmente viene a nosotros para suministrar conforme al vacío que haya en nuestro corazón. Dios siempre ha sido nuestro pastor, quien ha tenido cuidado de nuestras necesidades. Lo ha sido desde el principio, lo ha sido desde los comienzos de la historia en el Antiguo Testamento, lo hizo con su pueblo Israel. Lo sigue siendo hasta hoy. Él es quien ha cuidado de la iglesia. Él seguirá cuidando de la iglesia, dirigiendo a la iglesia. Él es quien tiene la facultad de quitar y de poner. Hay muchos grandes hombres como ejemplo para poder nosotros darnos cuenta. Como dice el apóstol Pablo, porque no es del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. En ocasiones ha habido gente con un pensamiento equivocado, que piensan que ser pastor es fácil, piensan que ser pastor es como hacer cualquier otro trabajo y no requiere de algo más que intención y querer. Mas sin embargo, el ser pastor involucra muchas cosas que en ocasiones uno se da cuenta y dice: ¿qué vio Dios de mí para llamarme a su ministerio pastoral,
habiendo tanta gente con más capacidad, con más talento, con más inteligencia, con más características buenas que yo, mas sin embargo Dios me llamó? Esa pregunta probablemente mucha gente, muchos pastores se lo han hecho. Mas sin embargo, solo lo que podemos decir es lo que dijo el apóstol Pablo, porque no es del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Dios le plació llamar a tal hombre como pastor, nadie lo puede quitar. Dios le plació llamarme a mí, nadie me puede quitar, solamente Él. Nadie nos puede quitar de nuestro lugar, de nuestra posición ministerial, si no es solamente Dios. Ni el mismo diablo, ni las tempestades, ni las luchas, ni las tribulaciones, nadie nos puede quitar del ministerio donde fuimos puestos por Dios, a menos que Él mismo nos quite de ahí. Su palabra misma dice que los dones, los ministerios son irrevocables. Entonces, si Él nos puso ahí, es porque Él nos dará, toda la capacidad para poder ejercer el trabajo por el cual Él mismo nos llamó. Tenemos el ejemplo de dos grandes hombres, como lo fue Moisés, como lo fue David. Dos hombres que no tienen nada de que se les pueda enseñar y decir que no supieron guiar, no supieron pastorear, porque comenzaron haciéndolo desde un trabajo muy noble y humilde, como lo fue el trabajo de un pastor de ovejas. Y los dos tuvieron ese trabajo, como lo fue Moisés, como lo fue David. Desde ese noble y humilde trabajo supieron que era dirigir, que era guiar. Fue así como Dios los llamó, desde ese trabajo humilde y sencillo, noble. Dios los levanta a ambos. A Moisés, Dios los levanta como el caudillo, como el líder de su pueblo Israel para sacarlos de la esclavitud de Egipto hacia la tierra prometida, la tierra de Canaán. Dios levanta a un hombre llamado David, que más tarde él mismo dice, un hombre que fue conforme al corazón de Jehová, para que sacara al pueblo de Israel de las condiciones en las que estaba y les pudiera demostrar que a Dios no se le adora ni se le sirve a medias o con mediocridad, sino que se le sirve con todo el corazón. Eso fue lo que David demostró al pueblo, un hombre que fue un líder ejemplar para los ojos que vieron, para los oídos que lo escucharon. Praderas verdes y valles oscuros. El Espíritu Santo sin duda ha pastoreado a la iglesia, a la grey de Dios, en etapas, en circunstancias oscuras, dolorosas, tristes, a lo largo de la historia. Lo hizo en la etapa de la persecución, lo hizo en momentos de controversias doctrinales, lo ha hecho en diferentes etapas de nuestra historia, desde la iglesia primitiva hasta nuestros tiempos. El Espíritu Santo designó a hombres, designó a gente que Él mismo los capacitó, les enseñó, los guió, los dirigió, para que fueran instrumentos y ellos dirigieran y guiaran al pueblo de Dios, a la iglesia de Cristo, para que tuvieran una firme convicción, una fe estable y un proceder sin titubear ni desviarse. El Espíritu Santo levantó a grandes hombres como líderes. Tal vez no tuvieron el título de pastor
en específico, pero tenemos a grandes hombres que el Espíritu Santo levantó, que dirigieron la iglesia primitiva, que los guiaron y que les enseñaron a cómo vivir un evangelio puro, cómo vivir un evangelio sin levadura. En el caso de Pedro, Pedro fue uno de aquellos que cuando se metió el Espíritu Santo en su ser, en su vida, fue un hombre totalmente diferente a lo que fue estando o caminando con Cristo. Después de ver a un Pedro titubeante, amedrentado, a un Pedro que le faltaba fe, determinación, después del bautismo del Espíritu Santo vemos un Pedro que en su primer encuentro, cuando incluso las mismas autoridades se opusieron a su ministerio, se opusieron a la labor tan noble de predicar la palabra, de predicar la salvación, cuando tuvo aquel encuentro con aquel cojo estando sentado a la puerta de la Hermosa, las autoridades lo cuestionaron y dijeron: ¿por qué se nos cuestiona el que nosotros hayamos hecho a este hombre un bien? No le hemos hecho ningún mal. A este hombre, fuera de hacerle un mal, le estamos haciendo un bien, porque este hombre recibió sanidad. Eso no lo hicieron ustedes como autoridades, eso no lo ha hecho la medicina, eso no lo ha hecho los doctores, eso no lo ha hecho nadie. ¿Y por qué ahora nosotros, que somos gentes humildes, gente que no tenemos nada, solamente lo que tenemos es a Cristo en nuestro corazón? Y eso fue lo que le compartimos a Él, a Cristo en su corazón. El poder del Espíritu Santo en su vida fue lo que le levantó, lo que afirmó sus pies, sus rodillas, para que pudiera caminar. Lo único que le hicimos es bien. ¿Y por qué ahora a nosotros se nos cuestiona de hacerle bien? Las autoridades, viendo el denuedo de Pedro, le prohibieron que no predicara la palabra, le prohibieron que se largara de esa región, le prohibieron que ya no hablara más de Cristo. Mas sin embargo Pedro, guiado y dirigido por el Espíritu Santo, contestó unas palabras certeras, sabias, y dijo: señores, porque es necesario obedecer primero a Dios antes que a los hombres. Qué hermosa respuesta, valor y palabras del apóstol Pedro, enseñándonos cómo se debe vivir el Evangelio de Cristo. Qué glorioso es poder entender, amados hermanos, la tarea del Espíritu Santo en la vida de la iglesia. No ha sido fácil encaminar a la iglesia a los propósitos de Dios. No es nada fácil, porque el pastor tiene que pasar horas llorándole a Dios, pidiéndole dirección, que su Espíritu Santo lo dirija, lo guíe, para que él tome decisiones correctas. Una de las señales que el pastor está siendo dirigido y guiado por el Espíritu Santo es en la toma de decisión. El pastor es el que toma decisiones para el buen funcionamiento y la buena marcha de la iglesia. El pastor no toma decisión a la ligera. El pastor no decide por consejos o opiniones de otros. El pastor, para tomar decisión, tiene que estar de rodillas, porque la toma de decisión no se va a basar en las opiniones de gente que ni siquiera se involucra en la obra, que solamente está para observar. El pastor tiene que
doblar sus rodillas para tomar decisión. Y en ese tiempo de oración, ahí es donde el Espíritu Santo le tiene que decir y le tiene que guiar y le tiene que enseñar qué es lo que tiene que decidir. No es fácil la vida, no es fácil el ministerio pastoral. Qué hermoso es ver al pastor predicar, qué glorioso es ver al pastor cómo Dios lo usa, cómo Dios lo respalda. Pero solamente vemos eso. No vemos en ocasiones cuando el pastor tiene que llorar, cuando el pastor pasa por problemas, por tristeza, incluso por desánimo. Como ser humano, el pastor también siente, al pastor también le duele, el pastor también se entristece y puede llegar hasta desanimarse. Pero si hay algo que sostiene la vida del pastor, pero si hay algo que detiene la vida del pastor, si hay un ancla en la vida del pastor, es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no permite que el pastor aborte la obra. El Espíritu Santo no permite que el pastor sea un desertor en el ministerio. Antes de eso lo capacita, antes de eso lo fortalece, lo llena, lo ministra y cada día lo cubre con su manto de gloria para fortalecerlo y que el pastor siga adelante y que el pastor siga en el buen funcionamiento de su ministerio para glorificar y adorar el nombre del Señor. Es muy importante hoy en día, hermanos, considerar, dejémonos guiar por el Espíritu Santo. No nos dejemos guiar por las circunstancias que vivimos. Dejémonos guiar por el Espíritu Santo de Dios. Y le preguntemos al Espíritu Santo de Dios si estamos haciendo lo correcto. Le preguntemos a cada momento y a cada instante al Espíritu de Dios si estamos viviendo en lo correcto y si estoy haciendo lo correcto. Como iglesia, cada día, cada mañana, pregúntale al Espíritu Santo y dile: ¿te agrada mi manera de vivir? ¿Te agrada mi forma de ser? ¿Te agrada cómo vivo tu palabra, tu evangelio? Estoy seguro que el Espíritu Santo le va a contestar. Estoy seguro que el Espíritu Santo le va a hablar. Hable con él. Haga de su amigo íntimo al Espíritu Santo. Camine con él. Viva con él. El pastor David John Hicho, uno de los pastores que tiene la iglesia más grande del mundo en Seúl, Corea, escribió un libro acerca del Espíritu Santo, y una leyenda que tiene en la portada del Espíritu Santo, de su libro del Espíritu Santo, dice: cada mañana que yo me levanto, no hago otra cosa más que orar e invitarle al Espíritu Santo y decirle: Espíritu Santo, ve conmigo, camina conmigo, dirige mis actividades, enséñame cómo debo de conducirme y de tomar decisiones. Una leyenda que nos enseña que el Espíritu Santo debería o debe estar con nosotros a cada instante y en todo momento de nuestra vida, de nuestra existencia. Por eso les invito en el amor del Señor a que hagamos del Espíritu Santo nuestra compañía, a que hagamos del Espíritu Santo nuestro diario vivir con Él, y le invitemos a cada momento, a cada instante, a que more en nuestro corazón, en nuestras vidas. No camines solo, no vivas solo, teniendo la compañía gloriosa del Espíritu Santo. Y recordemos algo, iglesia de Cristo: apoyemos a los pastores, extendámosles la mano,
Recuerde, no es fácil. En Él descansa la responsabilidad y el compromiso de la iglesia. No es nada fácil el trabajo pastoral. Estemos al pendiente. Ore por él. Ruegue a Dios por él. Pídale a Dios que Dios le dé sabiduría a su pastor. Dígale a Dios, hable con él y dígale: Señor, ayuda a mi pastor, fortalécelo. Dirígelo tú, guíalo tú. Y que él, al tomar decisiones, esas decisiones sea dirigida por tu Espíritu Santo. Que nadie más dirija la vida del pastor si no sea el Espíritu Santo. Que nadie más dirija la vida de la iglesia si no sea el Espíritu Santo a través del pastor. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias en esta tarde por darme la oportunidad poder llegar a las vidas, a los corazones de tu iglesia, entrar hasta sus hogares a través de esta palabra, a través de este medio. Pido en el nombre de Jesús que tu Espíritu Santo siga siendo el que dirija, que tu Espíritu Santo siga siendo el que nos guíe. Mucho necesitamos de la guianza de tu Espíritu Santo. Mucho necesitamos del favor de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús suplico y ruego, Espíritu de Dios, ayúdanos, que cada día te involucremos en nuestro diario vivir, que cada día podamos clamar para que vivas, radiques en nuestra vida, en nuestro corazón, y a través de ti nuestra vida sea más santa, sea más pura, en el nombre de Jesús. Rogamos y pedimos por la vida del pastor. Podemos comprender y entender que en él recae toda responsabilidad, todo peso, toda carga. Pero también creemos que si tú estás con él, esas cargas se van a aligerar. Esas cargas en el nombre de Cristo Jesús no van a pesar en sus hombros, sino que en el nombre de Jesús lo vas a dirigir, lo vas a guiar para tomar buenas decisiones. Lo vas a dirigir, lo vas a guiar para el bienestar y el beneficio de tu obra y el buen funcionamiento de tu iglesia. Pedimos que la vida del pastor esté acompañada de la sombra del Omnipotente. Pedimos que en la vida del pastor esté la presencia del Espíritu Santo. Pedimos, Espíritu Santo de Dios, que tu presencia esté con él. Manifiéstate a su vida, manifiéstate a él. No lo dejes, no lo desampares, sosténlo. Sosténlo, Espíritu Santo. Así como tú mantuviste firme la vida de Pedro, así como tú mantuviste firme la vida de Pablo, así como tú mantuviste firme la vida de grandes siervos tuyos que destacaron a lo largo de la historia, desde el principio y el comienzo de tu iglesia primitiva, pedimos que así sostengas la vida del pastor Pablo Corzo. Así pedimos que fortalezcas la vida del pastor Pablo Corzo. Toda debilidad humana sea fortalecida en ti. Todo pensamiento humano que esté deteriorando su ministerio, su vida, su cuerpo, en el nombre de Cristo Jesús, pedimos, Espíritu Santo, que comiences a gobernar, a dirigir, a tomar esas debilidades para fortalecerlas en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Espíritu Santo, toca su cuerpo, su mente, su corazón, y que la vida del pastor sea renovada, que la vida del pastor retome nuevas fuerzas en tu nombre, que haya dirección tuya en su vida, en la vida de tu iglesia, que haya un mover de tu Espíritu Santo glorioso, que asombre, que nos impacte a todos en el nombre de Jesús. Pedimos, Espíritu Santo, ayúdanos, ayúdanos. Aún en tu iglesia, convence de pecado, juicio y justicia. Redarguye a tu iglesia que te busque, redarguye a tu iglesia a que te sirva, y a que cada uno tenga un tiempo de intimidad contigo para buscarte con todos sus corazones. En el nombre de Jesús te lo pido. Gracias, Padre maravilloso. Gracias por este mensaje, por esta palabra.
Y rogamos y pedimos que la vida de nosotros los pastores sea dirigida por el glorioso Espíritu Santo que tanto lo necesitamos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Me despido, amados hermanos, agradeciendo a Dios por esta palabra. Dios les bendiga y les guarde. La paz del Señor con ustedes. Y no se olvide orar por el pastor, por ustedes mismos como iglesia. Dios les bendiga y les guarde.